Aquí en la Coparmex desde siempre hemos hablado de un concepto que le hemos llamado democracia participativa, es decir, pasar de la democracia solamente representativa cuando elegimos nuestros gobernantes a participar de manera directa en las decisiones públicas. Y creo que este año, más allá del tema anticorrupción en sí mismo, si por algo se va a significar, es porque vamos a recordarlo como el primer año en la historia reciente del país donde realmente se vivió de verdad la democracia participativa. Y lo digo de esta manera porque 634,000 ciudadanos apoyaron por primera vez una causa definida desde la sociedad. Para darles una dimensión de lo que significó empujar el conjunto de leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, señaladamente la que la voz popular bautizó como la Ley 3 de 3, aunque realmente tiene un nombre más largo. Hay muchas gobernaturas de este estado que se ganan, y aquí está el gobernador que no me dejará mentir, con menos de 634,000 votos, creo que 5 de ellas. Aquí lo que estuvimos en presencia es de una iniciativa ciudadana que no tuvo respaldo de ningún partido político, que no tuvo ningún tipo de financiamiento y que no obstante eso permitió que 634,000 veces ciudadanos le pidieran a otros ciudadanos la confianza, le pidieran su credencial de elector con el número de la misma, de manera artesanal, pusieran su nombre, el número de su credencial y su firma. Así, esto pasó 634,000 veces a lo largo y a lo ancho del país. Y esto fue lo que permitió, repito, por primera vez en la historia, que un tema, que una preocupación ciudadana se llevara como una iniciativa ciudadana al Congreso de la Unión. Esto permitió que pudiéramos poner un tema, los ciudadanos, en la agenda pública y que por varios meses solamente se hablara prácticamente de esto en materia de combate a la corrupción. ¿Me pueden, por favor, un poquito de ahí está lo que le hemos dado a llamar la ruta Coparmex ante la corrupción. Si se fijan en las siguientes láminas, se puede avanzar por favor, pueden ver ustedes algunos de los momentos importantes que tuvo esta lucha contra la corrupción. El primero de ellos fue cuando los presidentes de la Coparmex presentamos conjuntamente con otras organizaciones sociales estas 634,000 firmas en el Congreso, pero no obstante que eso se consiguió, pasaron las semanas y estamos batallando mucho para que los artículos de la propuesta caminaran, de tal manera que decidimos en una acción posterior, estando reunidos en Tijuana los presidentes de la Coparmex, me ayuda por favor con la siguiente lámina, hacer lo que se llamó Declaración de Tijuana, que fue una especie de última llamada, un llamado a los legisladores de ese momento para que aprobaran la ley de 3 de 3 en los términos que había sido planteada por la sociedad. Este esfuerzo tuvo algún eco y sin embargo no logramos avanzar lo que se necesitaba en ese momento, y aprovechando que la Coparmex tenía por esos días una plataforma internacional importante en el BIA, que es el brazo empresarial de la OCDE, nuestro vicepresidente José Ignacio Maniscal, que está ahí en la fotografía, le entregó al BIA, que ahí está la persona del secretario en su momento de Hacienda, José Ángel Gurría, hoy secretario general de la OCDE, un documento a través de este mecanismo internacional para evidenciar que no se está cumpliendo desde la autoridad con esta propuesta de los ciudadanos. Finalmente, ya estábamos muy cerca de la aprobación, prácticamente pensamos que habíamos logrado, y el día 16 de junio, un día antes de la foto que está ahí, en una ocurrencia de madrugada, un senador sinaloense incorporó en la propuesta de ley una adición para que las declaraciones patrimonial, ingresos e intereses que se plasmaban como una obligación a cargo de los funcionarios se le replicara a los ciudadanos, a cualquiera que recibiera algún recurso público, fuera una madre de familia en Oaxaca por un programa social o fuera un becario del CONACYT que está en Nueva Zelanda. Esto no tiene otro propósito que torpedear el sistema, no tiene otro propósito de hacerlo inoperante, y por eso es que también en un hecho inédito, los empresarios de la Coparmex, aprovechando que estamos reunidos ese día en la Ciudad de México, fuimos al Ángel de la Independencia en un acto que duró poco menos de 27 minutos, no obstruimos ningún vehículo, pasamos cuando se podía pasar ahí por el Paseo de la Reforma, hicimos un llamado fuerte, con mucho significado, para que finalmente se aprobara el sistema anticorrupción en los términos que había sido propuesto y no con esta adición que había sido votado esa misma madrugada. El presidente de la República decidió vetar esa adición que había sido realizada a 16 artículos por su grupo parlamentario. Hay que reconocerle aquí al presidente que estuvo a la altura de las circunstancias, pero rescato aquí otro momento importante.
de la participación ciudadana que permite empujar hasta el último momento una iniciativa, incluso también aquí llegar a la presión necesaria para que sea un acto que lo consideramos inconsecuente, que no tenía sentido, venía a trastocar la legislación y que finalmente se tradujo en una emisión del veto presidencial que nunca antes en la historia se había presentado. Esto derivó de que unos días después esto lo que significó es que unos días después los mismos diputados y senadores que habían votado con esta ocurrencia de madrugada votaran recibiendo el veto presidencial, corrigiendo el entuerto que se había generado, y si me permiten la siguiente lámina, al final del camino fueran promulgados las 7 leyes del Sistema Nacional Anticorrupción. Hoy en día ya son derecho vigente, afortunadamente. Cuando me preguntan si este es el final del camino, les digo, no, es apenas el principio del principio. Aquí lo que logramos fue la infraestructura, las bases para que a partir de eso se pueda construir un verdadero sistema nacional anticorrupción. Si le ponen la siguiente, por favor. Acabamos de vivir apenas la semana pasada el primer capítulo, mejor dicho, la primera estrofa del segundo capítulo de esta lucha. Y lo digo de esta manera porque una vez que se crearon las leyes, lo que sigue es conformar las instituciones. Déjenme plantearlo de esta manera. Estamos ante un reto parecido al que tuvo el país hace 30 años cuando se conformó el primer IFE, cuando un conjunto de ciudadanos fueron designados y que crearon una institución que no existía en ese momento, que nos dio certeza en materia electoral. De ese tamaño es el talante histórico de lo que hoy mismo se está escribiendo, y por eso es que esa fotografía es tan importante, porque apenas el pasado jueves fueron electos los 9 ciudadanos propuestos por la ciudadanía, entre ellos por la Coparmex, que van a tener a su cargo la delicada responsabilidad de elegir, de ser parte de la elección de algunos de los órganos más importantes que va a tener el país en materia de anticorrupción. Estos ciudadanos van a ser parte determinante en la elección del Fiscal Nacional Anticorrupción, del nuevo Secretario de la Función Pública, del Comité de Participación Ciudadana, y van a vigilar también el nombramiento de los magistrados que van a vigilar todos, digamos, los procesos en materia de anticorrupción. Déjenme plantearlo de esta manera. Gracias a que en algún momento hubo un buen fiscal anticorrupción en Guatemala, es que hoy en día el expresidente está en la cárcel. ¿Por qué? Porque hubo un adecuado, en este caso una señora, una fiscal anticorrupción que hizo la tarea. Esos ciudadanos, los que acaban de elegirse el pasado jueves, a propuesta de la sociedad, y aquí le reconozco al Senado que respetaron las propuestas y que se hizo una buena elección, lo que va a seguir es la conformación de las instituciones. Si hacemos la tarea bien, no me cabe ninguna duda, de aquí a 10 años, veremos estos momentos como el momento en el cual el país empezó el viraje de un gran transatlántico para dejar atrás esto que hoy se nos ha convertido el mal endémico de la corrupción, en un tránsito que podrá empezar hacia volver a la transparencia, a la rendición de cuentas como la norma general, y que la corrupción sean los casos de excepción. Ahora mismo, este pasado jueves, les repito, se está empezando a escribir la historia, lo que yo creo que va a ser el camino hacia dejar atrás la corrupción. Yo soy convencido que aunque hemos avanzado mucho, realmente estamos al principio de la historia. El reto que sigue, lo decía hace un momento, es conformar adecuadamente las instituciones. Lo que sigue es que este diseño del Sistema Nacional Anticorrupción sea replicado de manera exitosa en los estados, y aprovechando que está aquí el señor gobernador, ofrecerle que en los próximos días vamos a enviarle a los gobernadores de los estados, a las legislaturas, lo que consideramos nosotros que puede ser una legislación modelo, las mejores prácticas recogidas a nivel internacional para que puedan servir de base, de insumo, esperamos que útil, para que en el ámbito de los estados se puedan conformar los sistemas estatales anticorrupción. Y termino diciéndoles, mis amigos, que así como hemos tenido éxitos importantes en estas materias, en los casos que les he comentado, la Coparmex solamente lo puede hacer gracias al apoyo de personas como ustedes. La Coparmex no son los funcionarios, no son los que tenemos transitoriamente una responsabilidad para dirigir la organización a nivel nacional. La Coparmex es fuerte por la participación de todos ustedes, de tal manera que les invito para que participen, para que redoblemos el esfuerzo, porque créanme, se los digo con plena convicción, esos cambios en materia de competitividad, en materia de educación, de la cultura empresarial, del desarrollo inclusivo y desde luego el Estado de Derecho, no se van a hacer sin la participación de nosotros, de todos nosotros, de organizaciones como la Coparmex. Así es que vamos a dar la tarea. Estoy seguro que en algunos años nos sentiremos muy orgullosos de ellos. Enhorabuena y felicidades.